Hola, soy Laura y esto es Historias para escuchar en 2X. Hola, ¿qué más? Yo soy Laura y esto es Historias para escuchar en 2X. ¿Y qué es Historias para escuchar en 2X? No sé. Creo que es un podcast, o es un videoblog, o es un asunto terapéutico realmente. Se me ocurrió la idea o tuve pues como las ganas de querer abrir este espacio para poder conversar. Conversar como conmigo, con la cámara, con ustedes, con todo el internet, pero para conversar al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la vida yo me he dado cuenta que para mí es muy importante hablar y que no es solamente hablar como en lo cotidiano, porque mi trabajo es hablar básicamente, sino también desde la expresión de las emociones, desde los sentimientos, y que eso me ayuda mucho a procesar mis emociones, a procesar. Eso me ayuda mucho a procesar mis emociones, a procesar mis pensamientos, a sacar toda la información que se me acumula en la cabeza de vez en cuando y pues poderla manifestar de alguna manera. Entonces, pues como con esta idea o con ese afán de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a grabar? ¿Cuál es la idea? ¿Qué se supone pues qué es lo que quiero hacer? Entonces fue como que, bueno, ¿será que hago como una especie de piloto en donde yo me presente y diga quién soy, cómo me llamo, qué me gusta y todas esas vainas? Pero creo que es más importante comenzar diciendo por qué para mí es muy importante hablar. Y les voy a contar por qué para mí es muy importante hablar. Para poderles contar por qué para mí es importante hablar, creo que es necesario devolvernos un poquito al pasado. Lo primero que ustedes tienen que saber es que yo tengo hipotiroidismo. Es decir, mi tiroides, esta glándula que está acá, no funciona desde como los 20 años. Es una enfermedad autoinmune. Mi cuerpo se atacó a sí mismo y dijo como que hay para dañar y dañó la tiroides. Y que eso también para mí, desde lo simbólico, ha sido muy importante de entender y de reconocer, porque justamente es algo que está en la garganta, que si nos retomamos o nos vamos a los chakras, aquí hay un chakra, ¿cierto? Y que es justamente, pues para mí desde lo simbólico, es darme cuenta de todo lo que me callé, de todo lo que me guardé, de todo el silencio en el que estuve durante mucho tiempo, que no expresé mis emociones a tiempo y que no las dije a tiempo. Hago un salto en el tiempo grandísimo y me voy al 2019, en donde tengo conciencia de ese primer momento o ese primer catalizador, inciting incident. My English is so good, oh my God. Cuando me doy cuenta en ese momento que tuve un episodio de profunda tristeza o un episodio de depresión. Imagínense que en ese 2019 estuvimos en una salida familiar en donde pues claro fue toda la familia, pero que fue una situación en donde yo me sentí infinitamente sola. Que fue como que no le estoy hablando a nadie, nadie me habla, pues como que no tenía como un espacio como de conexión o no tuve un espacio de conexión. Ese día yo llegué a llorar a mi casa. Y que terminé contándoselo por circunstancias de la vida a mi endocrina. Como que tenía cita de control, yo tengo que tener cita de control más o menos cada 3, cada 6 meses. Y fue como, ¿y cómo estás? No, pues imagínate que me pasó esto en esa finca y yo lloré y yo me quiero morir. Y eso fue una señal de alarma para mi endocrina, como de, amiga, no estás bien. Es algo que yo no puedo manejar, que ella me decía como que pues, o sea, desde mi especialidad, eso no me corresponde. Te recomiendo que vayas a donde psicología, que vayas a donde psiquiatra y que tengas un acompañamiento frente a ese momento que estás viviendo. Para mí fue complejo, no por tener que ir al psicólogo, porque ya había ido al psicólogo en alguna oportunidad, que con algunos había conectado, con algunos otros no, que incluso tuve como un encontrón muy extraño con un psicólogo que no me dejó salir del consultorio para hacerme sentir
ansiedad. En fin, fue un momento muy extraño realmente con ese ser humano que no quisiera pensar en ese momento, pero que fue también el asunto de desmitificar para mí misma el ir al psiquiatra, que fue como entender que es un médico más, un especialista más, pero que va a entender desde mi emocionalidad, desde mi forma de ser, desde las emociones y desde todo lo que me está pasando a mí, cómo ese ser humano me puede ayudar o me puede orientar o me puede decir si necesito o no necesito medicamento. Entonces, como en todo ese recorrido de reconocer y de desmitificar el psiquiatra o la psiquiatría, en el 2021 experimenté una crisis de depresión muy fuerte y que yo misma me di cuenta que tenía una crisis de depresión y que yo misma dije como que, Laura, tenés que buscar ayuda y necesitas ir al psiquiatra porque no es suficiente conversarlo con alguien, porque fue un momento en el que yo no me quería conectar a dar una clase, yo no quería estar con los estudiantes, o sea, yo no quería absolutamente nada de lo que yo amo con todo mi corazón. Para mí la docencia ha sido una cosa maravillosa, conocer, entender estudiantes, realidades distintas, compartir conocimiento, compartir conversaciones, es lo más maravilloso que puede haber en la vida y es lo más gratificante que yo he hecho en los últimos 8 años de mi existencia. Pero que en ese momento fue como, pucha, yo no puedo más, yo no quiero hacer esto, y fue un llamado de atención a mí misma de decir, esto que vos amás profundamente no lo querés hacer, hay un problema significativo. Que eso me hizo ir donde la psiquiatra, que esa psiquiatra, pues, gracias a Dios, afortunadamente, me dio el medicamento necesario en ese momento para salir de esa crisis depresiva, que me hizo ese acompañamiento, pero que en últimas ella me dijo como que no hacemos nada si vos solamente te tomas unas pastillas para solucionar un problema, si vos no le contás a alguien, si vos no sacás todo lo que tenés adentro, si no manifestás toda la información que llevas. Y fue darme cuenta de que sí, efectivamente yo le necesito contar a alguien o yo necesito sacar todo lo que está pasando aquí con esta loca para poder tramitar mejor lo que me sucede. Estuve entonces acompañada de una psicóloga durante mucho tiempo, en donde el tratamiento finalizó o donde yo no quise volver realmente porque me sentí en cierta medida estancada, como que ya no hablábamos sino como de un mismo tema y yo sentía que yo no quería seguir hablando de ese mismo tema sino de otras cosas, pero no encontré el espacio, así que yo dije como que adiós para siempre, pero pues no fue para siempre. Este año nos reconectamos pues y tuvimos como una conversación otra vez que fue muy chévere, pero que pues también fue como entender que quizás no es la persona que me debe acompañar en este momento. El año pasado, en el 2024, por casualidades de la vida, en una de las instituciones universitarias en donde yo trabajo, hay la posibilidad de ir gratuitamente donde el psicólogo, de tener acompañamiento pues psicológico de manera gratuita. Y yo dije como que pues parce, es gratis, vamos a averiguar, vamos a ver qué tal es. Y si ustedes me conocen y si ustedes me han visto, yo me la paso siempre de mochila. O sea, yo salgo de mochila a todas partes porque para mí las mochilas es el mejor bolso que ha podido existir en la humanidad. Y como llegué yo con mi mochila, hola, ¿cómo están? Mira, para pedir una cita con este hermoso rostro juvenil. Es que las canas acá, es que ahí no se ven, pero aquí están todas las canas y en todas partes están las canas. Pero en ese momento no me las vieron y me agendaron como si yo fuera un estudiante. Entonces me atendió un psicólogo que en teoría se supone que no me tenía que haber atendido a mí, sino a los estudiantes, pero que él me dijo como que pues llegaste acá, ya estás acá, pues contame qué pasa. Y hicimos match, hicimos clic, tuvimos conexión, hubo vibras, chispas inmediatamente entre el psicólogo y yo. Y me ayudó a ver, o me ayudó a reentender o a reforzar en mi cabeza la necesidad que yo tengo de hablar, la necesidad que yo tengo de
tramitar a partir de la conversación las emociones. Porque yo he intentado escribir, pero cuando escribo termino escribiendo la loca y no termino escribiendo yo, entonces termino escribiendo cosas horribles y terribles y no me estoy hablando bien, porque es esta vaina la que está escribiendo y no yo la que está manifestando realmente lo que está pasando, pues como en palabras textuales, reales, hechos y demás. Entonces, que también fue como que creo que escribir quizás puede ser un ejercicio muy divertido, pero al mismo tiempo puede que no. Pero que conversar me ayuda a tramitar lo que él define como mi melancolía tropical, que, o sea, es lo máximo que ha podido pasar, o sea, melancolía tropical. Melancolía tropical. Entonces que a partir de ahí fue como que fue pucha, sí, efectivamente, para mí es mucho mejor hablar de las cosas que tramitarlas de cualquier otra manera. Este año ha sido como rarito, en cierta medida, porque he sentido que no quiero hablar y no quiero enfrentarme como a ciertas cosas, pero que ya entendí qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó y qué me llevó a no querer tramitar mis emociones durante este año. Y todo se debe básicamente a los 39 años, la crisis de la mediana edad. ¿Por qué? Porque cuando yo era joven, bella todavía, pero cuando yo era joven, yo pensaba que yo no iba a vivir más allá de los 40, 45 años. Yo decía como que, ¿para qué quiero vivir tanto? ¿O para qué quiero pasar de los 40 a los 45? Se supone que en ese momento o con esa edad tengo que haber logrado todo lo que yo quiero haber logrado. Y va uno a ver y no. Llego a los 39 años y fue como, parce, todavía no has hecho todo lo que querés hacer. Todavía querés hacer cosas nuevas, querés experimentar cosas nuevas, querés conocer, querés aprender más. Encontraste algo que te motiva todos los días a ser una mejor persona. Entonces ha sido como enfrentarme a ese yo del pasado, enfrentarme a esa idea juvenil de no querer vivir más y darme cuenta de que sí quiero vivir más y que sí quiero permanecer y que sí quiero hacer otras cosas siendo una persona adulta, viviendo en la adultez, en la corporalidad, en el espacio que ocupo hoy en día. Que no ha sido fácil, que ha sido de conversar también con las amigas, que afortunadamente puedo ir a tomarme una aromática a la casa de mi amiga en cualquier momento y que la excusa de tomarnos la aromática termina siendo en que yo lloro y le digo como, amiga, ayuda. O puedo hacer una videollamada con mi otra amiga y podemos tomarnos un vino virtual y podemos conversar y podemos hablar y podemos darnos la mano así sea a la distancia. Que todo eso me ha hecho entender que vale la pena todavía estar, permanecer, seguir creciendo. Eso suena muy charro, pero yo siento que uno nunca va a dejar de crecer como persona y que en el momento en el que no queramos crecer más como personas, ahí sí vamos a tener que enfrentar el problema o el final de los días. Pero que todo eso me ha llevado a la conclusión de que está pasando un avión. Bueno, si yo realmente necesito hablar y conversar, necesito generar mi propio espacio en donde yo pueda hablar y conversar, así sea conmigo misma o así sea con la cámara. Y ¿por qué no entonces hacer ese proyecto que quiero hacer, que he querido hacer durante tanto tiempo, de, entre comillas, reactivar mucho como mi creatividad y como mi parte de comunicadora en lenguajes audiovisuales de la Universidad de Medellín, guiño, y volver otra vez como a hacer algo por mí y para mí? Entonces, que por eso surgió la idea de historias para escuchar en 2X, porque como se darán cuenta, o como ustedes ya saben, hablo demasiado, que yo soy la amiga de WhatsApp que habla mucho y que manda los mensajes súper largos de más de 2 minutos, así es, soy yo. Pero que ustedes me pueden escuchar en 2X,
pues esa es la idea. Quiero terminar como con algunas ideas y la primera es, no estamos solos, que siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarnos y que siempre podemos pedir ayuda. Que pedir ayuda puede ser desde un espacio público y un espacio gratuito, como los espacios que ofrece la alcaldía, como los espacios que ofrecen las instituciones universitarias, instituciones educativas, como puede ser tomarse la aromática con la amiga, como puede ser salir a trotar, como puede ser hablarle a la cámara, como puede ser escribir, como puede ser diferentes tipos de terapias alternativas que podemos encontrar. Que siempre va a haber alguien que nos va a dar la mano, que sobre todo hay momentos en la vida en los que uno cree que todo está perdido, pero que hagan de cuenta que yo represento su yo del futuro, que les está diciendo que todo va a estar bien, que aquí estamos, que nos vamos a dar la manito, que nos agarramos la manito y que nos decimos aquí estamos, todo va a estar bien, todo de verdad mejora y que nada, que ¿cómo dice la canción? Pa'lante sin mirar para atrás. Mentiras, pero que sí vale la pena, que estamos, que resistimos y que seguiremos por el camino hasta donde nos lleve la ruta. También para finalizar, pues si hay algún tema, información, algo de lo que ustedes quisieran conversar o de lo que quisieran que yo hablara y conversara, pues adelante, todo es bienvenido. Dioslespague.com.co. Espero que mi Dios me dé vida y licencia para hacer esto por lo menos una vez a la semana, no lo sé. Pero que espero que sí, que ser una persona constante y de verdad hacer esto por mí, para mí y para ustedes también, porque TQM para todos, todas. Y que esto fue nuestro piloto extraño, raro de Historias para Escuchar en 2X. Muchas gracias a todos y que chon. Nos vemos. Adiós. Chon. Chau. Gráficos creados en Canva. Música Testa Rosa by Lex Strange.